Saludos, saludas, Matusalén Estodes. Bienvenidos a Causa y Efecto, un día más, el programa de VTs que os intentamos ofrecer con cierta regularidad. Y conmigo, como siempre, Fran e Iván. Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Estupendamente. Genial. Muy bien, pues hoy día 25 de abril del 2021. Hoy un día un poco especial, ¿verdad? Hoy estamos de nuevo con alguien que sabe mucho de esto y lo ha demostrado con creces, diría yo. Pero es que además vamos a hacer un viaje en el tiempo y el espacio. Sobre todo en el espacio. Porque nos trasladamos, vamos a cruzar el charco y nos trasladamos a Chile. Buenos días, Chile, Richard. Hola, Richard, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Richard Muy buenas Cortés, tardes. ganador del South American Championship, del torneo continental de allí. Wow, enhorabuena, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Y no te olvides, Íñigo, ahora mismo el tercer mejor jugador del mundo. El tercer mejor jugador del mundo. Ojo. Enhorabuena también por eso. Sí. De hecho, sí, hace poquito aparecía en el ranking como número 3 del mundo. Así que feliz por eso también. Claro que sí, aquí subiendo, dándole calidad al programa con los invitados. Madre mía, estamos subiendo peldaños, ¿eh? Bueno, Richard Cortés desde Santiago de Chile. ¿Qué hora es por allí ahora? ¿Cuántas horas tenemos de En este momento son las 1:27. Muy bien, 6 horitas. Hemos viajado en el tiempo 6 horas, chicos. Qué barbaridad. Bueno, vamos a dejarlos de tonterías, que Fran está torciendo mucho ya el gesto. Y vamos, vamos a preguntarte, vamos a dejar que nos cuentes todo lo que tú quieras acerca del juego. Bueno, si me permites voy a terminar de introducirte. Richard Cortés, como ya he dicho, desde Santiago de Chile, que empezaste a jugar en el año 2003. Me figuro que allí en tu ciudad. Sí, desde que estaba en la secundaria. Muy bien. Pues cuéntanos cómo era la situación del juego en aquel momento en Chile y cómo ha evolucionado desde entonces. A ver, 2003, cuando comencé a jugar, en realidad, como les decía, fue en la secundaria. Un compañero de curso fue quien dijo, posterior a haber jugado Vampiro la Mascarada en rol, dijo, Richard, existe el juego de cartas de Vampiro. Y fue como, genial. Fuimos a la tienda más cercana que teníamos, que distribuía el juego. Compramos 2 barajas. Yo compré un Gangrel, mi clan favorito. Y mi amigo compró un Follower of Set, también su clan favorito. Y comenzamos a jugar entre los dos. Nos dimos cuenta de que en realidad el juego no era muy entretenido de a 2, y mucho menos con un starter Follower of Set versus un Gangrel. Y bueno, ahí fuimos buscando comunidad. Entonces, en la misma tienda que distribuía el juego, nos dimos cuenta de que hacían reuniones semanales, y ahí comenzamos ya a conocer al resto de lo que era la comunidad chilena de BTS en ese entonces. Y posterior a eso, ya con un poco más de experiencia, adentrarse en el juego organizado, torneos, lanzamientos, y de ahí ya, bueno, dejé de jugar un tiempo también. Cuando Vampiro tuvo este quiebre de distribución, también yo dejé de jugar. Vendí toda mi colección porque dije, el juego está muerto, lamentablemente. Y guardé 2 barajas para simplemente reminiscencia. Y cuando ya Black Chantry decidió volver a imprimir el juego, fue como, Dios mío, hay que volver. Así que ahí tuve que comenzar a comprar todo desde cero nuevamente y volver a jugar, porque, seamos honestos, es mi juego de cartas favorito. Así que... Bien. Y de ahí en adelante, ahora ya con el tema de la cuarentena, pandemia y todo, Lucky fue la plataforma que obviamente nos permitió seguir jugando sin tener que salir de casa. Y de hecho, gracias a Lucky también podemos decir que existen este tipo de torneos como el sudamericano, en donde podemos jugar con el resto de la comunidad latina, entre comillas, y con invitados de afuera también. De hecho, este SAC 2020 fue organizado por la comunidad brasileña, Uh-huh. y
contó con gente de México, Brasil, Chile y alguna gente de Europa. De hecho, hasta Hugh jugó el torneo. Fíjate. Así es. Y sí, gracias a Lucky en realidad se puede tener este tipo de instancias de jugar con gente de otros países que jamás te hubiese imaginado. Muy cierto. ¿Qué tal la comunidad todo... chilena? ¿Sois muchos allí? La verdad es que no tanto. La comunidad activa de jugadores de Vampiro podrán ser unas 40 personas. Y comunidad ya con gente que sigue participando de las reuniones, conversaciones, clínicas de PTs. Seremos unos 60, 70 jugadores, no más que eso. Para mí lo querría ese grupo, ¿Fuera de Sí. Santiago hay movimiento o se concentra en Santiago? Te diría que el 60% quizás está en Santiago y el resto está en otras ciudades. Rancagua, hay una comunidad súper grande. Bueno, Rancagua es otra ciudad de Chile. Hay una comunidad bastante grande. Y en Concepción también hay otra comunidad bastante grande. Y otras ciudades un poquito más, con menos jugadores, no más de 5, como La Serena. Y no, creo que solamente eso. Máximo 4 ciudades en Chile juegan Vampiro. Pues utilizando esta plataforma, y bastante relacionado con lo que acabamos de comentar, voy a aprovechar para decir que creo que en el juego está bastante subrepresentada la comunidad de otros, bueno, de la comunidad de jugadores en el juego, y que deberían sacar principados de otras ciudades. Estaría bastante bien. Bueno, empezaron a hacerlo con ciudades de Chileñas, África. Sí, pero bueno, que se deberían seguir dando caña en ese sentido. Estaría bastante bien. Claro, o sea, es súper importante que existan los principados de otras ciudades, pero si la comunidad de esa ciudad, al menos opinión personal, si son menos de 5 jugadores, quizás que haya un principado en realidad no vale la pena, porque no podrían organizar torneos entre ellos. O sea, podrían, pero serían torneos de 5 jugadores, que es casi lo mismo que jugar en casa. Pero sí, si efectivamente una comunidad logra superar los 10 jugadores, que efectivamente se haga un principado para que puedan tener un juego organizado y no tener que desplazarse tanto para poder jugar un torneo. Sí. Así es. Pero de momento son solo 3 ciudades con un principado, que sería Santiago, Rancagua y Concepción. Habiendo tantos jugadores en el mismo Santiago, ¿tenéis más de un príncipe? ¿Sucede en Madrid, por ejemplo? No, solamente un príncipe, y nuestro coordinador nacional también es de Santiago. Ah. Muy bien. ¿Y qué tal está la difusión del juego en las tiendas y todo esto? Existen, creo que 4 tiendas en Santiago que distribuyen el juego, y en las regiones o ciudades que te mencioné anteriormente, una tienda por ciudad. Así que en cierto modo igual no es tan difundido, pero basta al menos para la cantidad de jugadores actuales. Ya lo complicado es poder tener nuevos jugadores que ingresen a la comunidad. Ya eran los hermanos pequeños. Y los hijos ya en muchos casos también. Sí, es cierto. Hay algunos casos de que hijos también ya están jugando. La mala influencia, malísima influencia. Eso, imaginaos por un momento las comidas de Navidad, cuando padre, hijo o hija se ponen ahí a hablar de VTs. La cara que tiene que poner la abuela. La capa que dan, sí, ¿verdad? Genial. Bueno, pues vamos a atacar el tema, ¿no? ¿O qué onda? Bueno, yo quiero saber todavía más cosas. Espera, Iván, no tengas prisa, por favor, porque estoy deseoso de que, aprovechando la coyuntura, Richard nos cuente cómo está la cosa en otros países de Latinoamérica. Bueno, mira, como mencionaron, juego desde el 2003. En ese entonces sabíamos que existía comunidad en Brasil, en Argentina y en Chile. Del resto de Sudamérica nunca tuvimos conocimiento de que hayan comunidades en otros países,
De hecho, BKN lo puede confirmar. Si pones Perú, pones Bolivia, no sé, Ecuador, Colombia, no hay jugadores registrados de esos países. Siempre fue Chile, Brasil y Argentina. De hecho, el 2007 viajamos con un par de amigos a Brasil a jugar el sudamericano de ese año. Y en ese sudamericano, no sé, habrán sido poco más de 30 jugadores. Conocimos ya a la comunidad brasileña y a la comunidad de Argentina. Fueron como 4 jugadores de Argentina, 3 de Chile y el resto brasileños. Y probablemente con este tema del corte de la distribución de Vampiro, Argentina también ya desapareció del escenario de Vampiro sudamericano. Así que solamente queda Brasil y Chile. Y bueno, lo importante es que Brasil es una comunidad súper grande. Deben ser fácil más de 100 jugadores activos. Así que nuestra mayor interacción es con ellos a nivel sudamericano. Y hasta el año pasado tampoco sabíamos que había una comunidad en México. Y gracias a Lucky pudimos ya comenzar a interactuar con ellos, poder jugar torneos, ligas. Y ya sería como lo único de latino. Incluso Brasil no se podría considerar tan latino, pero sí, de habla española que juega en Vampiro. Y sí, la comunidad de México también es bastante grande, no sé, quizá unos 50 jugadores. Y sí, súper bien. Hemos interactuado nosotros como comunidad chilena, participando en torneos mexicanos, brasileños y viceversa, ellos también participando en los torneos que organizamos nosotros. Voy a aprovechar la cuña que estamos diciendo de México para mandar un saludo a los videntes mexicanos que sé que nos ven. No sé con cuánta asiduidad, espero que mucha, pero sé que tenemos espectadores en México, así que hola México. Véndelo. Hoy vengo con el pecho hinchado de orgullo. Qué barbaridad. Perdona, Richard, ya he dicho lo que tenía que decir. No, está bien, hay que saludar a todo el mundo. Sí. Muy bien. Has jugado un cromo en un mes, ¿eh? ¿Perdona? Que no has jugado una partida en un mes, pero vaya. Con el pecho hinchado. No es verdad. Esta semana he perdido como corresponde correctamente. Vale. Bueno, venga, va, ahora ya sí, que Iván tiene ganas de entrar con el mazo, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a presentar el mazo con el que, Richard, ganaste el torneo sudamericano. Perdona, ¿cuántas personas jugasteis este torneo? 68 jugadores inscritos. Muy bien. Wow. Muy buen torneo. Sí, señor. De hecho, de los años que llevo jugando, ha sido el torneo más grande en el que he participado. Sin duda de los más grandes que he oído, vamos, sin ninguna duda. También, sí. En realidad, si vemos como el historial de torneo, si superan los 50 jugadores, ya es un torneo gigante. Sí. Es lo que tiene este juego. Sí. Y lo que nos gusta. Ay. Bueno, vamos a ver ese mazo entonces. Vamos a revisarlo muy rápido para no aburrir al espectador y sobre todo para dejar que Richard entre en detalle después. Bueno, vamos a ver la cripta primero. Está compuesta por 7 Akunanses, ¿de acuerdo? Que son únicamente 2 vampiros diferentes, 2 magagis, los 2 muy buenos, y luego 5 acompañantes Nosferatu de baja capacidad, 5 Nosferatu camarilla. Creo que los 5 son camarilla, de baja capacidad. La cripta, perdón, eso es toda la cripta. La librería muy comprimida. ¿Cómo es la librería? Bueno, si queréis empezar hablando yo. Para empezar, una cripta muy pequeña de 65 cartas, pudiendo llevar 90, no entiendo por qué. En la sección de Master tenemos las Master típicas que vemos en muchos mazos: Bissell, Tales of the Spring para acelerar y recuperar full. Algunas cartas típicas de los Laibon, como Ancestor Spirit, que da Bleed y votos. El Power Base Sundet, que reduce el coste de cartas, ¿verdad?
Sí, correcto. Y luego Guardian Angel para ganar Intercept, un Derrack, que es como un Hunting Ground, que está en casi todos los mazos de bloqueo, y Smiling Jack, otra carta típica de mazos de bloquear para ir quemando pool y sangre de los vampiros del rival. Acciones tenemos No Secret for the Magaji, 6, ni más ni menos. Es una carta muy buena, pero claro, se puede quemar con facilidad, que da Intercept y te permite bloquear incluso estando girado, ¿verdad? Así es. Muy buena carta. Y una de las de la estrella del mazo, diría yo, que es el Crepin Saboteas, una carta de la última edición de Vampiro, que sirve para que tu presa queme un pool por cada una de esas cartas que tengas el juego en tu fase de un tap, que supongo que es con lo que matas. Muy buena carta también. Y eso es todo por parte de las Master y de las acciones. ¿Qué más tiene? Hay que decir... Bueno, si queréis puedo decir también que lleva una única acción política, una Ancilla Empowerment. Para los que no sepan, quemas un pool por cada minion que controles, ¿verdad? Todos los jugadores. Correcto. Así es. Y un apartado de equipos muy grande. 3 44 Magnums, 2 chalecos Kevlar, 3 Sniper Rifle, una Sportbike y un Camarafón. Principalmente bloqueo y combate, y la Camarafón supongo que para hacer un poquito más de mordida a tu presa. ¿Qué más Aliados y tenemos en esta? Retainers, pues Aliados y Retainers están casi completamente centrados en el bloqueo, con 4 copias de Retainers que te ofrecen Intercept y un aliado que bloquea con Intercept y esquiva, como el Carbon Van Wick, muy conocido. Modificadores, 6 Big Drive, movimiento extraño para no solo hacer multiacción, sino también, entiendo, para quedarte en dirección si es que es necesario, al no haberse podido equipar unos secrets. Y de combate puro llevamos defensa absoluta con 6 Rolling Weapons, que para la baraja de una capacidad de 65 cartas pues es una buena proporción, bastante denso. Y como carta de combo llevamos 6 Kratos Transformation, que es una carta muy particular, y le voy a dejar a Richard que nos explique su adición. Me parece muy interesante. Y ya está. Sí, bueno, de hecho, como mencionó Francisco, es una baraja bastante compacta de 65 cartas, porque en realidad lo que busca el mazo es poder armarse rápidamente, levantar a Uchena dentro de, en lo posible, los primeros 2 turnos con Dreams of the Sphinx y Power Base Montreal, cosa de que se levante Uchena y turno 1 ya pueda ir por No Secret from the Magaji, en este caso se endereza y ya podría ir por una Magnum, un Sniper Rifle, puede ir por Freak Drive, luego Raven Spy, Freak Drive, Mr. Wintro o Freak Drive, Sportbike, cosa de que al turno 1 de inmediato ya Uchena se transforme en un muro casi impasable. Lo conseguí en muchas de las mesas en donde simplemente levantaba Uchena y ya podía tener 3 de Intercept bloqueando de inmediato. Y siendo honesto, una de las reacciones que me di cuenta dentro del torneo fue un poco la frustración del predador, porque si no genera mucho Intercept ya no tiene mucho más que hacer. Uchena tiene Fortitude, por lo tanto no le pueden jugar Kiss of Ra, por ejemplo. Entonces si eres de esos decks que simplemente genera 1 o 2 de sigilo, no puedes hacer mucho. Entonces por eso el mazo es así de compacto, para que puedas armarte rápidamente, que no pase más de 1 o 2 turnos con Uchena ya en juego y que no se vuelva una amenaza en cuanto a temas de bloqueo. Y ya luego de eso, el turno 3 o 4, cuando Uchena ya está en juego, comenzar a influenciar a los Nosferatus y que ellos puedan jugar el Creeping Sabotage, que sí, bien lo mencionaron, es el 50% del Will Condition que tiene el mazo. Muy bien resumido.
Pero has dicho poco, ¿eh? Lo vamos a ir desgranando porque aquí hay mucha miga, yo creo, ¿eh? Sí, obviamente es bueno interactuar entre pregunta y respuesta, para que podamos ir sabiendo en realidad cómo funcionaba. Quería preguntarte, Bueno, ¿qué fue el germen del mazo? ¿Qué te motivó a crearlo? ¿Una carta, un arquetipo? Yo creo que más la carta, en realidad, Creeping Sabotage fue la que impulsó el mazo en sí, porque cuando salió Vampiro 5, dentro de ya las revisiones que hicimos en mi grupo de juegos, nos dimos cuenta de que Creeping Sabotage era una carta que tenía mucho potencial. Porque, bueno, Armada de Ratas, que vendría siendo el hermano menor de Creeping Sabotage, no es acumulable. Entonces es una carta que molesta en juego, que por lo general toman la acción para ir a quemarla, pero toman una acción y luego ya no tienes más que hacer. Pero Creeping Sabotage, al ser acumulable, obliga con mayor razón a tu presa a ir a quemarla. Y ahí fue donde nace la idea del mazo. No sé, el mazo no tiene más de 3 meses de creado. Originalmente nació como un mazo de 60 cartas, solo Akunanse. Ya, era un mazo solo Akunanse, con Enkule y Uchena como protagonistas, y el resto Akunanses pequeños. Entonces era más que nada bloquear y sangrar hacia adelante. Bueno, olvidé cómo se llama el equipamiento de Akunanse que te da +1 al sangrado y te da una disciplina. Licario de no sé qué. Sí, el Me parece que es, no me acuerdo ahora, pero... Así es. Y con Camera Phone, cosa de bloquear y poder sangrar hacia adelante. De hecho, ese mazo lo alcancé a probar 2 mesas, y por suerte se llevó las 2 con Smiling Jack y la técnica de sangrar. Y posterior a eso seguimos como dándole vueltas al tema de Creeping Sabotage, y llegué a la conclusión de que los Nosferatus o cualquier mazo que en realidad necesite defender una carta no tiene más de, no sé, 20 posibilidades de enderezarse y controlar la situación y proteger la carta. Entonces, pensando en eso, un mazo que solo es muro para defender una carta, finalmente se va a terminar agotando. Va a llegar el punto donde no tendrás la reacción, no tendrás el intercept y te van a quemar la carta igual. Y ahí fue cuando me acordé que tenía el mazo de Akunanse de Uchena armado y dije, no, ampolleta, y incorporémosle los 5 Creeping Sabotage y veamos cómo funciona. Y por eso quedó de 65, de hecho. El mazo era 60 y simplemente le agregué los 5 Creeping Sabotage y funcionó perfecto. Aunque siendo honesto, solamente lo probé una vez antes del torneo. Madre mía. Y bueno, también ganó la mesa. Ahí quedó, armado en Amarant y en la que llegó el torneo. Así de simple. De hecho, en ese sentido, te iba a plantear que me parecía que la baraja tenía como dos partes evidentemente muy, muy separadas, casi divorciadas la una de la otra, que es la parte de Akunanse, y luego tienes unos Nosferatus por ahí que intentan sacar los creeping sin modificadores. Entonces mi pregunta va relacionada en el sentido, ¿no te planteaste en algún momento o no viste que fuera una dificultad el hecho de llevar vampiros quizá un poco pobres de disciplinas para tirar cartas que llevas 5 copias que se te pueden acumular en la mano sin darles a veces la posibilidad de sacarlas por no tener modificadores? ¿O eso no ha sido un impedimento porque quizá tu presencia en combate ha sido lo suficientemente dura? ¿Cómo te lo planteaste esto? ¿O no pasó por tu cabeza? De hecho, sí pasó por mi cabeza. Tengo un grupo, somos unos 8 jugadores que a través de grupos de WhatsApp armamos el mazo en Amarant y luego lo compartimos para que le den opiniones y saber si es que tiene futuro o no. Y cuando les mostré la versión modificada de Uchena,
fue lo primero que me preguntaron. ¿Y cómo vas a lograr pasar el Creeping Sabotage si es que no tienes sigilo? Y la verdad que mi respuesta fue con fe. Esa es mi respuesta y es verdad. La única opción que tengo de pasar el Creeping Sabotage es con fe. Cerrar los ojos, girar el tiro y jugar. ¿Cuántos creeping has llegado a tener en juego a la vez? Por tu curiosidad. En torneo alcancé a tener 3, más Armada de Ratas y Smiling Jack. Salió bien. Qué dolor. Qué dolor. Sí, o sea, hacerle quemar 4 pools a tu presa al inicio de tu turno duele muchísimo. Sí, porque los Nosferatu están ahí, bueno, un sangrado de uno puede caer sin ningún problema. Bueno, incluso Uchena que actúa también, claro. Sí, finalmente llega un punto en donde la presa se ve tan arrinconada con los Creeping Sabotage o Smiling Jack que tiene que actuar hacia atrás para intentar quitárselos de encima. Y ahí es donde Uchena hace su trabajo. Es un trabajo lento, pero puede ir pegando de a 2 con cualquiera de las armas y finalmente te va desgastando y te puede tumbar a todos los vampiros hasta que el resto de los Nosferatus pueda hacer el trabajo y ir sangrando de uno. No fue el caso en casi todo el torneo, pero sí, se dio en un par de mesas donde finalmente la presa se quedó sin vampiros de tanto intentar romper el resto de las cartas. ¿Cómo? ¿Perdón? No, digo que fue a por todas y falló. Sí, claro. Esa era como la idea del mazo. De hecho, por ahí también, como les mencionaba, por eso le quise poner los Creeping Sabotage al mazo de Uchena, porque me di cuenta de que era muy efectivo bloqueando sin tener que gastar tantas cartas. Y sabía que a la larga, si lograba poner 1 o 2 Creeping Sabotage en mesa, iba a ser el detonante para que, no sé, presa o predador o alguien cross-table fuese a intentar romper las cartas. Así que por ahí fue la idea de juntar o fusionar esos 2 clanes o esas 2 cartas, cosa de poder matar sin tener que moverme tanto. Y otra cosa una pregunta que me surge viendo el mazo es ¿cómo gestionas? Pues la ganancia de pool es relativamente baja, entonces no siempre vas a poder sacar a los 2 Magalli. ¿Cómo gestionas cuando te juegan Seduction o el Elder Impersonation de ofuscación, estas cartas que te impiden bloquear? De hecho, en el torneo, en ninguna de las 4 mesas logré bajar a Encule. En todas las mesas logré bajar a solo Uchena y 1 o 2 Nosferatus, no más que eso. La única ganancia de pool que tiene el mazo es los 2 Vessel y el Rack. Es la única opción de ganancia de pool. Pero sí, hacemos un análisis un poco más profundo. El mazo tiene muchos puntos débiles en cuanto a otras barajas que puedan afectar como mi capacidad de bloquear. Pasó en la tercera mesa del torneo que mi predador era un setita, un follower of set de bloqueo. No, perdón. Sí, un follower of set de bloqueo. Y mi presa era un follower of set de sigilo. Entonces me bloqueaban cuando intentaba jugar el No Secrets o Creeping o lo que sea. Y cuando intentaba bloquear a mi presa, me jugaban Elder Impersonation y No Secrets from the Magaji se perdía. Por eso también lleva 6. Eventualmente, si fallo un bloqueo, ese turno quedo desprotegido, pero al siguiente turno lo voy a tener en mano para poder jugarlo nuevamente. Pero sí, de hecho, esa tercera mesa, yo sabía que había puntos débiles en la baraja, que no es infalible,
y me tocó justo en la tercera mesa de que tanto presa como predador eran dos de los tipos de mazo que me afectaban muchísimo, y por lo mismo tuve 0 puntos en esa mesa. O sea, que lo hiciste muy bien en las otras dos, está claro. Sí, en realidad son riesgos que uno debe tomar cuando arma una baraja. Por lo mismo tiene 65. O sea, si quisiese que la baraja fuese más efectiva, intentaría hacerla de 90 para poner más cartas, más sigilo o BS, o sea, perdón, watch o usada en reversal. Pero son, como te digo, son riesgos que se deben tomar si es que uno quiere ser rápido en cuanto al armado de los vampiros en mesa. De hecho, de reconocerte que tu baraja me recuerda bastante a una lista muy atrevida que vi. Y lamentablemente nunca me monté, a pesar de que me parece una de las barajas más agrias de este mundo. Que funcionaba a través de, básicamente, con Smiling Jack en mesa y jugarse a... Creo que se llama Marconius, el key así desde que en Terceria le cuesta uno menos, y tirar todo el rato Fairy Words para protegerlo. Y creo que la baraja va un poco más o menos en el mismo rollo de proteger permanentes en mesa que obviamente van a matar a tu presa tarde o temprano, como son en este caso los Creeping Sabotage y el propio Smiling Jack, e ir parando constantemente con una carta que o bien tienes en mano, como sería el Fairy Words, o en este caso unos Secrets. Parecen barajas muy duras en el papel, muy duras. Así es, en realidad hay que arriesgarse muchas veces a que funcione bien. Me funcionó bien a mí en este caso, pero si las 3 mesas hubiesen sido similares a la tercera, realmente no me estarían entrevistando y hubiese sacado 6. Estaríamos hablando con ese setita de bloqueo que Íñigo ha levantado la ceja. Por ejemplo. Setita de bloqueo. Era bastante extraño el deck. Ponía contadores de corrupción para luego poner esta carta que si uno tiene contadores de corrupción vas quemando de un pool o algo así, no me acuerdo. Sí, era muy raro. Extorsión. Era muy rara la baraja. Punta Íñigo. He apuntado. Me he visto una baraja de bloqueo setita muy interesante. Otro día os hablo de ella. Bueno, háblame un poquito, Richard, por favor, de la adición de... A ver, entiendo el efecto práctico del Predator's Transformation, que es darte sigilo cuando lo necesites, pero me gustaría saber si le has encontrado su segunda utilidad alguna vez durante el torneo. ¿Has llegado a utilizar su segunda habilidad en algún momento? Sí, la logré utilizar quemando aliados. Quemé un Legionario Esmeralda, si no me equivoco. No, un Nocturno. Quemé un Nocturno que intentó quemar, no me acuerdo qué carta, lo bloqueé y como se quema el Nocturno después del disparo que le llega, usé Predator Transformation para hacer quemar 2 pools a mi presa. Pero en realidad el Predator Transformation está ahí porque me ayuda a ciclar más rápido la baraja. Como es sigilo, sin la necesidad de un intento de bloqueo, juego el No Secrets o el arma o el equipamiento, lo que sea, y juego de inmediato el Predator Transformation para poder ir ciclando la mano más rápido. Sí, finalmente esa es la utilidad en realidad. Sí, esa carta es muy buena, muy buena. Además creo que tiene un efecto psicológico un poco bastante curioso, de decir, cuando ya estás jugando una carta de acción y directamente le estás tirando sigilo, ya aquella persona que se estuviese planteando parar dice, ya va 2 de sigilo sin haber hecho nada, ¿me voy a plantear parar o no? Es un poco curioso. Claro, sí, de hecho eso también funciona mucho. Y como una pregunta ya por mi curiosidad, ¿la Ancilla Empowerment lo llegaste a jugar alguna vez? Y no. Más aún, ¿llegó a salir? Sí, lo tuve en mano en varias ocasiones. En realidad el Ancilla Empowerment y el Scourge of the Nokians eran cartas circunstanciales, balas de plata que se le llaman muchas veces,
porque el mazo también, aparte de tener problemas con los mazos que bloquean mucho o que juegan falla, también puede llegar a tener problemas contra los mazos de aliados. Hoy en día, el Legionario Esmeralda, Nefandos, están muy, muy jugados en estos momentos, y no tengo muchas alternativas contra ese tipo de mazos. Entonces el Ancient Empowerment en realidad era, si es que algún aliado o mazo de aliado cross table estaba ya muy armado, o incluso mi presa o predador, quien fuese, estuviese muy armado de aliados, jugar Ancient Empowerment hubiese implicado una pérdida de pool considerable. Hay que recordar que el No Secret for the Magazine no te permite bloquear aliados estando tropeado. Así es, no me permite bloquear aliados. Por lo tanto, esa era también una de las debilidades del mazo, que tenía que buscar alguna manera de contrarrestar algún mazo aliado si es que esa ha sido la ocasión, y por eso era el Ancient Empowerment. Muy bien. ¿Puedes explicar un poco cómo hay la baraja, su funcionamiento y las cartas? ¿Podrías contarnos también cómo ha funcionado en el torneo? ¿Hubo mazos que te dieron más problemas que otros? En general la experiencia con ella. En total obtuve 9 puntos. El torneo fueron 3 rondas más mesa final. Fueron en 2 días, sábado y domingo. Y en total logré 9 puntos con 2 game wins. La primera mesa fue de 5 jugadores. Ahí obtuve 4 puntos. Siendo bastante honesto, no recuerdo muy bien el desarrollo de la mesa. Simplemente sé que se me escapó un punto, pero ya llegó el momento en que yo estaba armado hasta los dientes con Smiling Jack y los Creeping Sabotage en mesa. Y bueno, logré llevármela con 4 puntos. Luego la ronda 2, ahí logré llevarme la mesa completa. Igual algo súper extraño para un mazo de bloqueo, poder llevarse los 5 puntos de una mesa. Me pareció interesante esa mesa porque mi predador era un mazo de Gangrel político, como el de 25 aniversario. Y mi presa era un mazo con Salvador García, Anarca, una especie de Brisamblet, que sangraba con ilegalismo para poder enderezarse, y luego jugaba Make the Miser para poder ruchear a cualquier minion. Y fue un poco compleja porque, claro, mi presa se dio cuenta de que necesitaba darse vuelta para poder quitarse los Creeping Sabotage de encima, y Sniper Rifle sirve muy bien para bloquear porque setea el rango de lejos, pero si llega a la etapa de press es muy complejo porque tengo que estar de lejos. El mazo no tiene maniobras para poder alejarse, y mi presa se dio cuenta de eso y comenzó a rushearme todos los turnos. Entonces, claro, primer round bloqueaba, me alejaba con Sniper Rifle, le disparaba, pero luego él jugaba press, y en la etapa de press era complejo porque seguía atacando. Ahí fue cuando funcionaron los Rolling with the Punches y no me hizo mayor daño. Entonces lo que tuve que hacer fue buscar una Magnum para poder primer round setearlo de lejos, y luego en el press me alejaba nuevamente con la maniobra de la Magnum y evité el daño. Habrán sido fácil 10 combates contra Salvador García, en donde fue la misma tónica. Ratch, me alejo, press, me alejo, se acaba el combate. Ratch, me alejo, press, me alejo, se acabó el combate. Y claro, él tampoco tenía tanta prevención como para poder resistir los disparos de Uchena, y terminó cayendo Salvador García. Maté a mi presa en esa segunda mesa. Luego no recuerdo quién era el siguiente jugador. También cayó. Y luego quedaban 2 jugadores brasileños en mesa. Mi predador, que era el Gangrel político,
y el otro tampoco recuerdo bien quién era, pero sucedió una polémica en mesa en donde mi predador transfirió completo para matarse. Ahí se me iba un punto y no, llamé al juez porque claramente era una maniobra anti-play to win. El juez determinó que era correcto lo que yo estaba diciendo y no permitió que mi predador transfiriera hacia adentro para morir. Así que ahí logré matar a mi presa y luego al Gangren. Así que ahí logré los 5 puntos de mesa, lo cual yo creo que está bien porque, como les menciono, por el play to win no podía hacer eso. Y con esos 5 puntos en realidad pude pasar a la mesa final. Ya la tercera mesa, lo mencioné un poco antes, fueron 0 puntos porque tocaron 2 de mis némesis en mesa y no pude hacer absolutamente nada. Pero por suerte la mesa 1 y 2 me dieron los puntos suficientes como para poder pasar a la final. Tiene que ser una satisfacción. Es que imagínate con una baraja de bloqueo y llevarte una mesa entera. Sí, fue como, wow, era posible. Queda muy claro lo que has dicho antes, que hay ciertos puntos débiles del mazo, porque claro, la diferencia de 5 puntos a 0 es enorme. Claro, así es. Bueno, eso es lo bonito en realidad de Vampiro, que no todos los mazos son infalibles y va a depender mucho de las condiciones de la mesa, la lectura del juego. Son muchas las cosas que pueden influir en la cantidad de puntos que pueda llevarse uno. Cada vez que dices lectura del juego, a Íñigo se le pone un poquito. Lectura del juego, mira, se le ha caído una lágrima. No, a mí lo que me pasa es que me da envidia saber hacerlo, ¿sabes? Yo... Bueno, ya hablamos de la final. Lo importante. Sí, de hecho, la final estaba un poco preocupado porque, bueno, obviamente entre mesas uno va conversando, al menos con los chilenos que jugaron en el torneo, fueron 13 chilenos los que jugaron ese torneo. Entonces uno iba recogiendo como experiencias de las barajas que estaban utilizando el resto de los jugadores y me di cuenta que en la final ya iban a haber 2 mazos de Steel Bleed, un La Sombra, un Kiasid y un Kiasid La Sombra con nocturnos. Entonces igual si logro armarme bien no me harían mucho daño, pero los primeros turnos cuando comienza el sangrado pesado quizás no hubiese soportado mucho. Y fue cuando uno de mis amigos, de hecho les comenté que en el 2003 cuando comencé a jugar, mi compañero de curso fue quien me mostró el juego de cartas y precisamente él fue el otro chileno que estuvo en la final. ¿Cómo se llama para que lo saludemos desde aquí? Luis. Opa Luis, gracias. Así es, de hecho podríamos decir que es un poco mi mentor en el juego, aunque comenzamos a jugar los dos al mismo tiempo, un poco mi mentor. Y él también logró pasar a la final y conociendo su mazo, que fue el Torador con Boon and Breed, con Consanguíneos Boon, Embrace y Valla Grande, era un mazo que hacía mucho daño. Entonces cuando supimos quién eran los 5 mazos finales, yo sabía que si me sentaba delante de Luis, su mazo no tenía absolutamente nada que hacer contra el mío. Yo con unos Secrets from the Magaji y una pistola, los Embrace o sus vampiros iban a comenzar a caer uno a uno. Y como su baraja también era peligrosa, yo sabía que nadie se iba a sentar delante de él. Así que la sentada fue bueno, comenzaré conmigo, mi mazo de Uchena. Mi presa era el Kiasid La Sombra. Su presa era un mazo de Inner Circles con Minion Tap, votaciones y Water Captivation, un mazo muy fuerte, muy difícil de matar. Luego estaba el Kiasid Desangrado y finalmente Luis con su baraja de toreador anterior Predambun. Por cierto, como hacer un paréntesis, en esa mesa tu baraja era
la rareza, ¿no? Era un poco, ¿qué estoy haciendo aquí? Que me van a caer palos por todas partes. Sí, realmente fue algo inesperado en realidad que llegase ese tipo de mazo a una mesa final y de un torneo así de grande. Pero estaba ahí. Un poco de suerte, un poco de mérito. No sabría decirte cuál de las dos prevalece entre eso. Y sí, la mesa se dio súper rápido. Yo te diría que duró 1 hora, una mesa final. ¡Ostras! El Kiasid, mi presa, logró matar rápidamente al mazo de Inner Circles, porque solamente logró bajar a un solo vampiro. Así que murió rápidamente. Luego, ese mismo La Sombra Kiasid, bueno, destacar que él fue el primer jugador clasificado con creo que 13 puntos de victoria y 3 game win. Ganó todas sus mesas. Era un mazo súper fuerte. Bueno, Heavy Bleeder o Power Bleeder, que todo el mundo sabe cómo funciona. Son rápidos, son efectivos, son buenos. Y logró matar también al Kiasid desangrado. En el intertanto, el toreador antitribu lo dejé que jugara Embrace, porque bueno, yo también ya estaba armado. Hay que destacar que yo ya estaba armado con No Secrets, con Magnum, con Retainer Samil. Tenía 6 de intercept permanente en mesa. No tienes vergüenza, ¿eh? digamos que se dio toda la situación, nadie bloqueaba en esa mesa. Entonces cada carta que yo jugaba pasaba de inmediato. Y claro, dejé que el toreador anterior jugara los Embrace, que jugara con Sanguíneos Boon, cosa de que él hiciera un colchón de pool para que uno de los mazos desangrados lograse matarlo. Esas acciones no se las bloqueé. Y claro, finalmente la sombra Kiasid mató al otro Kiasid, quedamos los 3 en mesa. Pero yo ya tenía 3 Creeping Sabotage en mesa, tenía un Army of Rats, tenía un Smiling Jack con 4 contadores encima. Y fue súper rápido. 2 turnos murió el Kiasid La Sombra. Y en el 1-1 contra Luis, realmente lo conversamos en mesa. Le dije, Luis, ¿quieres continuar? Con un Smiling Jack con 5, con los 3 Creeping, como les decía, el Army of Rats. Y justo ese turno jugué un Scorch of the Nokians. Entonces, la mesa fue grabada. En alguna parte estará el link de la mesa final. Y la conversación fue esa. Luis, ¿quieres seguir? Me dijo, no, podemos hacer la mímica de seguir jugando. Van a pasar 5 o 10 turnos. Se va a quedar sin vampiros eventualmente y la mesa iba a terminar igual. Así que... dimos por finalizada la mesa. Los jueces de Brasil estaban mirando, entendieron también rápidamente la situación, que quizá uno podría haber dicho, no, eran 2 chilenos enfrentándose, se van a arreglar la mesa, pero realmente no era así. Luis, por más que intentara, no tenía ninguna posibilidad finalmente contra mi mazo. Así que decidimos terminar la mesa y bueno, 3 puntos de victoria más el win me dio finalmente el puesto de campeón del SAC 2020. Muy bien. Bravo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muy bien, sí, pues el concepto de la baraja funcionó súper bien. Que era básicamente armarse muy rápido con Freak Drive y todas las cartas, y que en el turno 2 o 3 ya sea un muro impasable. Si vemos el video o la repetición de la mesa final, Uchena tenía fácil 10 cartas sobre él. ¡Qué bárbaro! Entre Ancestor Spirit, Rack, los Retainers para bloqueo, Sportbite, Sniper Rifle, Magnum. Era una torre ese vampiro, entonces era imposible pasarlo. Si no había un falla, si no había una Pentex Subversion. De hecho, en la mesa final hubo una jugada que condicionó mucho, que fue que en la sombra Kiasid jugó una Pentex Subversion, pero a su predador.
esa Pentex Subversion tenía que haber ido a mí, claramente. Y las mismas caras que acaban de poner ustedes fue como, ¿por qué hizo eso? Sí, efectivamente, si él hubiese jugado esa Pentex a mí, me hubiese costado mucho sacármela de encima, o eventualmente el toreador hubiese ido hacia adelante con paya grande y me hubiese matado. Claro. Pero, como lo mencionamos, la lectura de mesa muchas veces falla, o quizás los nervios, y condicionó en realidad a que yo pudiese llevarme la mesa. Qué juego tan bonito y tan interesante es este, ¿eh? Un detallito te cambia toda la partida. Sí. Qué bárbaro. No pensaría el chaval que funcionaba como en el antiguo texto. No está todo escrito en piedra, lamentablemente. No, la verdad es que no. Te alabo el gusto, sobre todo por llevar una baraja muy original y sobre todo muy arriesgada. Bajo mi punto de vista, desde luego, es una baraja que es muy interesante, pero como tú has dicho, tiene puntos frágiles que pueden ser explotados, sobre todo por jugadores experimentados, pero aun y todo has sabido llevarla a la victoria y no todo el mundo sabría hacerlo. Así que te alabo el gusto. Muchas gracias. Desde el menos, Nosferatu y Laibón, dos de las, no sé, las cartas más denostadas del juego, y ahí están juntas. Ese mazo a mí me ha conquistado por completo. Se te está cayendo la lágrima, Fran. Richard, tienes a Fran enamorado. No te sorprendas si un día te llega a casa un ramo de flores, porque Laibón y Nosferatu, como le has conquistado el corazoncito. Voy a pediros que habléis un poquito sobre si habría que cambiarle algo a la baraja, ¿de acuerdo? Mientras yo hago una pequeña gestión. Sí, en realidad, posterior al torneo y con algunos de los comentarios que recibí una vez finalizado, le pondría, por ejemplo, un Librint, que es la Master de Nosferatu, para poder generar sigilo. Sí. Cosa de que el Creeping Sabotage pueda ir con 2 de sigilo. O en caso de una Pentex, por ejemplo, poder ir a quitar la Pentex con algún Nosferatu con 1 al sigilo, aunque sea. Porque, siendo honestos, los mazos que juegan Pentex Subversion son mazos que no bloquean por lo general. Son mazos de sangrado, quizás, o mazos políticos para evitar los bloqueos. Así que, sí, esa es una de las cartas que debo adicionar sí o sí al mazo, el Librin, para poder generar un poco de sigilo con los Nosferatus. Y quizás quitar el Ancient Empowerment, quizás quitar el Scorch of the Nokians o el NR Pack y buscar algún tipo de adición. Watch podría servir muy útil para evitar una Pentex Subversion. Estaba pensando en el mercado de los Laibon, la que en tu fase de influencia te permite meter un pool a un Laibon incontrolado. Es muy cara, cuesta 3 pool y solamente me serviría para Uchena y para Encule. Entonces no es una carta que quizás deba ir el mazo. Si fuese 100% Laibon, podría incluirla. Yo lo veía porque primero no requiere Laibon para jugarla. Es decir, la puedes jugar desde el primer turno. Y al llevar varias copias de esos vampiros es posible que la incontrolada siempre quede uno y llegado un momento puedes ir generando pool con ella. Incluso uno repetido, ¿verdad? Una segunda copia de Uchena o algo así que puedas influenciar para ganar pool. Para ganar pool podría ser, pero estando Power Base Montreal, que es súper difícil que me la vayan a robar, por obviamente lo que bloquea el mazo, creo que esos 3 pools pueden ser muy costosos para el juego inicial. Quizás en un late game podría servir, porque tengo como proteger mi pool, pero perder 3 pools en el turno 1 o turno 2 puede que sea costoso, pero podría ser una eventual adición. Tendría que testearla en realidad si es que es útil o no. Muy bien.
¿Qué más vamos a preguntarle, muchachos? Porque a mí se me están terminando ya los temas y Yo creo que hemos tocado bien bastante. hemos tocado todo, casi todo. Richard, ¿qué queda quieres media añadir hora. tú por tu propio? No hay mucho, en realidad ya conversamos todo lo referente a ese mazo. Es bastante bueno, o al menos en ciertas circunstancias es un mazo que puede llevarse mesas, nos dimos cuenta de eso. Y sí, en realidad como jugador, en realidad mencionar que los últimos 3 torneos que he ganado, por ejemplo, han sido con mazos que no deflectan o con mazos que no sangran. Ahí es un poco, en realidad, parte mía para intentar cambiar el paradigma de cuáles son los mazos ganadores. Porque mazo ganador es el que te puede sangrar 3 o 7, o el mazo que deflecta para evitar daño. Y en realidad, por experiencia, como les digo, los últimos 3 torneos, que fueron el SAC ahora 2020, el Campeonato Nacional Chileno, que también lo gané con una baraja que no deflectaba, es posible. Yo me voy para allá, chicos. Es posible, la vida sin dominación ni Auspex es posible, sí señor. No. Eso no es vida, ¿no? Súper difícil, pero en realidad se puede. Y de hecho, también, o sea, como jugador puedo decir que casi nunca repito mazos en los torneos. De los últimos 30 torneos que he jugado, tanto presencial como Lackey, te podría decir que con suerte he repetido 3. No he tenido éxito con todos, claramente, pero encuentro divertido el hecho de poder jugar siempre con un mazo distinto y probar en realidad si es que son funcionales o no. Muy cierto. Muy bien, pues vamos a ir terminando, si os parece, chicos. Sí. No podemos irnos sin decir que en la descripción del vídeo vais a tener, por supuesto, el mazo del que Richard nos ha hablado y nos ha desentrañado todos o casi todos los secretos. Algunos seguro que se ha quedado para él, como debe ser. Y lo tendréis también en la página está también en la página de VKN, a la cual tendréis un enlace en la descripción del vídeo. Visitadla, que está interesante. Así que nada, muchas gracias, Richard. Enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes en realidad por la oportunidad de dar a conocer en realidad la comunidad chilena, dar la oportunidad de conversar de estrategias, de mazos ganadores como es la idea en este caso, y seguir jugando en realidad. La pandemia nos demostró que podemos jugar con gente de otros países que antes era súper difícil si es que uno no viajaba, más aún estando en Sudamérica, que viajar de un país a otro es realmente costoso, y poder conocer nuevos metagames siempre va a ser gratificante. Conocer a la comunidad brasileña y mexicana, que son los con los que más hemos interactuado, ha sido en realidad espectacular. Pues el placer ha sido nuestro, sin duda. Efectivamente. Y bueno, finalmente también hacer la invitación, o no sé si me corresponde a mí, pero voy a estar presente en el torneo transatlántico o atlántico o algo así que mencionaron que era para el mes de junio. Y espero tener algún tipo de resultado positivo y con una baraja que también va a ser novedosa. Y sin deflectar. Para verlo. No, esta sí va a deflectar, pero va a ser novedosa. Muy bien, pues hasta aquí entonces, muchas gracias. Y Anders Lorf, Adam Sbjornsson, Isaac Sbjornsson, Biermark, por favor, volved a hacer vuestro programa. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchísimas gracias. Un saludo para Chile.